Bueno, estamos presentando lo que vimos ayer. Terminamos, bueno, esto es un poco la imagen de cómo queda el contactor acoplando el relé térmico. Esto lo vimos ayer también. Y también vimos ayer el ajuste, cómo había que ajustar esos relés térmicos y había que ajustarlos de manera que había que ponerlo en la intensidad nominal del motor. Por lo tanto, si cuando vaya a comprar un relé térmico, pues también tengo que saber el motor para el cual yo lo voy a comprar. Es decir, si yo no puedo comprar un relé térmico en el cual el ajuste de intensidad sea entre 4 y 6 amperios, si el motor consume 10 amperios, ¿vale? O si el motor consume 2 amperios, porque no me sirve. Si el motor consume 10 amperios, pues tendré que coger un relé térmico cuya intensidad de regulación abarque esos 10 amperios. Y entonces, porque hay que ajustarlo a esa intensidad. Y solo en casos muy concretos, como dijimos ayer, pues se podría ajustar a una intensidad superior. Bien, vamos a ver otro tipo de relés. Hemos visto relés electromagnéticos, son los relés normales y corrientes, los habituales, los relés térmicos que actúan por calor, y vamos a ver los relés temporizadores o simplemente temporizadores. Son relés que también tienen contactos abiertos y cerrados, pero que actúan en base a un tiempo, considerando un tiempo. Tienen un circuito normalmente de alimentación, un circuito que es alimentado, y que los contactos no se activan cuando activamos o desactivamos la bobina o el circuito de alimentación, sino que se actúan en base a un tiempo. Y en base a un tiempo los hay fundamentalmente de dos tipos. Temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión. ¿Qué significa uno y otro? Es lo que vamos a ver ahora. Pero en cualquier caso, antes de ver qué es un temporizador a la desconexión y qué es un temporizador a la desconexión, lo que vamos a contemplar es las diferentes tecnologías que se emplean para el funcionamiento de un temporizador. El circuito o el sistema de funcionamiento de un temporizador. Normalmente un temporizador, un relé temporizador es lo mismo, parecido a la hora de conectarlo con un relé normal y corriente. Tiene un circuito de alimentación o bobina, lo vamos a llamar así, y luego tiene unos contactos que se abren y que se cierran. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo actúa ese circuito que incide sobre los contactos? Porque en un relé normal sabemos que el circuito es un electroimán únicamente sobre los contactos. Pero un temporizador, ¿cómo actúa? Pues puede actuar según diferentes tecnologías. Uno que ya está, es antiguo y ya está en desuso, es por efecto térmico. ¿Vale? Los hay antiguos, pero así funcionaban. Aprovechaban también un bimetal parecido al relé térmico que calentaban y, claro, tarda un tiempo en calentarse y en dilatarse. Y ese tiempo que tarda en calentarse y en dilatarse se podía ajustar para que tardase más o menos tiempo, pero son muy poco fiables porque si el temporizador tiene muchas conexiones y desconexiones, la temperatura se conserva, entonces el tiempo no se ajusta de manera muy fina. ¿Vale? Si está ya caliente, por ejemplo, tarda menos en calentarse que si está frío. Por lo tanto, esos están ya en desuso, no se utilizan básicamente. Simplemente lo pongo porque era una tecnología que se empleaba para hacer ese retardo. Porque hay retardo a la conexión y retardo a la desconexión. O sea, los temporizadores actúan con retardo, son relés que actúan con retardo. O a la conexión o a la desconexión, como vamos a ver luego. Pero en cualquier caso, estamos viendo ahora las tecnologías. Otra tecnología también que no se utiliza ya mucho, pero que sí que es al menos más fiable que la térmica, es un mecanismo de relojería. Es un pequeño motorcito o un electroimán que actúa sobre un mecanismo de relojería, en lugar de hacer el esfuerzo mecánico sobre los contactos instantáneamente, tarda un tiempo en hacerlo, ¿vale? Porque tiene una serie de reductoras y engranajes. En el momento que se hace el esfuerzo de activar, pues entonces el relé inmediatamente no actúa, sino que debe de vencer un esfuerzo que le opone una reductora para actuar. ¿Vale? Ese es con mecanismo de relojería, con un motor o con un contrapeso. En cualquier caso, el esfuerzo que hace un relé normal y corriente cuando actúa sobre los contactos, que lo hace instantáneamente, ¿vale? Los temporizadores con este sistema lo que hace ese esfuerzo actúa sobre una serie de reductoras que el esfuerzo le está haciendo, pero no termina de hacerlo hasta que no se cumple ese tiempo de retardo en base a los engranajes que tiene en base a la reductora. También son temporizadores que actualmente ya se utilizan muy poco. Se utilizan básicamente los dos siguientes, que son los neumáticos, por su sencillez,
el temporizador neumático es casi el mismo que el temporizador de relojería. Lo que pasa es que ese retardo en el esfuerzo a la hora de atraer no es un mecanismo de relojería, sino es una cámara de aire que está casi cerrada. Solamente hay una pequeña espita, una pequeña salida de aire que es regulable para que salga más o menos aire. Entonces, el esfuerzo lo que hace al tirar de los contactos, hace el esfuerzo sobre esa cámara de aire, que está comprimido, ahí el aire. Entonces, el aire va saliendo poco a poco, y cuando termina de salir el aire es cuando ya activa los contactos. ¿De acuerdo? Neumáticos, basadas en una cámara de aire que expulsa el aire a través de una estrangulación comprimida por la fuerza de un electroimán. Es decir, es un relé o un contactor que tiene un electroimán, pero ese esfuerzo actúa sobre una cámara de aire. Nosotros vamos a utilizar este tipo de temporizador. En realidad no vamos a utilizar un temporizador, vamos a utilizar una cámara de aire con contactos para acoplarlo a un relé normal y corriente, un contactor normal y corriente, ya lo veremos luego. Y luego hay otro tipo de temporizadores que son electrónicos, que se basan en la carga y descarga de un condensador, un circuito amplificador y tal, que podemos ajustar más o menos tiempo en la carga y descarga de ese condensador. ¿No? Es un circuito electrónico que se basa en eso. Se alimenta el circuito y la salida de tensión no actúa sobre los contactos hasta que ese condensador se ha terminado de cargar. ¿No? Cuanto mayor sea la corriente del que pase por el condensador, menos tiempo tarda en cargarse el condensador, y cuanto menos pasa el tiempo, cuanto menos sea la corriente, menor tiempo será el que tarda en cargarse. Ya lo hemos visto del condensador en sistemas de potencia que corriente alterna, pero corriente continua es eso, ya lo dije, es el corriente continua. Pasa corriente por el condensador en tanto en cuanto se está cargando. Cuando deja de cargarse, deja de pasar corriente. ¿Eh? Es como una cámara que la tenemos que llenar de agua. Está pasando el agua hasta que se llena la cámara. Una vez que está llena la cámara de agua, ya no pasa más agua, queda ahí cortada. Vale, pues eso es igual un poco esto. Yo siempre hago la analogía entre un condensador y un recipiente de agua. Se llenará antes el recipiente cuanto mayor sea el chorro de agua. Pues se llenará antes el condensador cuanto mayor sea la corriente. Igual. ¿No? Entonces, si yo puedo ajustar esa corriente con un riostato, con una resistencia variable, se tardará más o menos tiempo en cargar y, por tanto, habrá más o menos tiempo en el que actúen los contactos. Bueno, pues esas son las 4 tecnologías que se emplean. Fundamentalmente se emplean las 2 últimas. Nosotros vamos a emplear la penúltima porque no vamos a utilizar un temporizador en el sentido estricto, no vamos a utilizar un temporizador que tenga su circuito de alimentación y sus contactos temporizados. Vamos a utilizar un bloque de contactos temporizados que se acoplará a un contactor. Ya lo veremos cuando tengamos que utilizar, pero en cualquier caso aquí hay una imagen de ellos. Tipos de temporizadores. ¿Qué es un temporizador a la conexión y qué es un temporizador a la desconexión? Es decir, lo que había dicho antes. ¿En qué consiste? Esto es muy importante que lo entendáis, porque si no lo entendéis esto, no sabéis cómo acoplar un temporizador a un circuito de automatismo. En cualquiera de los dos casos, el temporizador, la función del temporizador es retardar la acción de los contactos. En los dos casos, retardar la acción de los contactos. Si esa es la conexión, lo que hace el temporizador es retardar los contactos en el momento de conectarse. Y si esa es la desconexión, es retardar los contactos en el momento de desconectarse. Veamos, temporizador a la conexión. Los contactos, los leo, actúan con un cierto tiempo después de haber activado la bobina a la conexión. Cuando ésta se desactiva, los contactos lo hacen simultáneamente. O sea, solamente es a la conexión. Esto se representaría así en un gráfico de tiempos. Vemos que aquí en el gráfico de arriba sería el on-off de la bobina o la conexión y la desconexión de la bobina, y vemos aquí abajo los contactos. Observad que cuando yo conecto la bobina, los contactos no se activan inmediatamente, sino que tardan un tiempo T en activarse. Este tiempo T es el tiempo que yo puedo regular para ajustarlo. Una vez que se conectan, ya quedan conectados. Y cuando la bobina se desconecta, los contactos se desconectan instantáneamente. ¿Vale? Con esto entendemos un poco el funcionamiento del temporizador a la conexión. Repito, el temporizador a la conexión, cuando activo la bobina, los contactos no se activan inmediatamente, sino que tardan un tiempo en activarse. Y en la desactivación, cuando desactivo la bobina, los contactos ahora sí se desactivan inmediatamente. Eso es el temporizador a la conexión.
Los símbolos, cuando dibujemos un temporizador en un circuito, pues un temporizador es también como un relé. Tiene la bobina, lo digo entre comillas, porque la bobina puede ser una bobina realmente, o puede ser un circuito electrónico, o lo que sea, pero tiene en cualquier caso un circuito de alimentación que se representa así, como veis aquí. Fijaros que es como el símbolo de la bobina de un relé, solo que se añade a la izquierda este pequeño rectángulo con una cruz. Este es el símbolo de la bobina o del circuito de alimentación de un temporizador. Y los contactos, ¿cómo se representan? Pues los contactos se representan así. El contacto abierto con un contacto abierto y el contacto cerrado con un contacto cerrado. Pero el accionamiento, es decir, la maneta que lo acciona es de esta forma, con una línea en forma de círculo cerrado hacia la derecha, tanto en el abierto como en el cerrado. ¿Vale? En forma de C, si lo queréis así de una forma sencilla, con una maneta en forma de C. Podemos recordar que es un temporizador a la conexión. Y la maneta tiene forma de C, C de conexión. Eso nos puede servir para recordarlo, ¿vale? El hecho de que aquí haya una línea o dos líneas después es irrelevante, puede ponerse una sola línea también aquí de accionamiento. Pero la maneta de accionamiento, lo mismo que en el pulsador es una línea recta, pues aquí es una línea en forma de C, temporizador a la conexión. Fijaros que luego el contacto se representa exactamente igual que todos los contactos. El abierto así y el cerrado así, con una crucecita aquí, con un cruce aquí pequeño, que se vea. Fijaros bien en la representación correcta del contacto abierto o del contacto cerrado. Temporizador a la desconexión. Decimos que los temporizadores retardan la activación, o sea, retardan los contactos. En este caso, lo que retarda es la desconexión de los contactos. Es decir, y leo literalmente, los contactos actúan un cierto tiempo después de haberse desactivado la bobina. No es correcto lo de actúan, ¿vale? Tendría que ser correcto. Los contactos se desactivan, yo lo pondría así en las diapositivas y lo ponéis así para que sea correcto totalmente. Los contactos se desactivan un cierto tiempo después de haberse desactivado la bobina, ¿vale? Cuando esta se activa, los contactos se activan de manera simultánea. O sea, la conexión no, esa es la desconexión. Aquí tenéis el gráfico. Aquí tenéis la conexión de la bobina y cuando yo conecto la bobina, los contactos se activan inmediatamente. Inmediatamente. Es cuando desconecto la bobina, cuando los contactos siguen activados un tiempo y después solitos se desactivan. Repito, temporizador a la conexión, los contactos se conectan, porque para eso es a la conexión, un tiempo después de haberse conectado a la bobina. Y el temporizador a la desconexión, los contactos se desconectan un tiempo después de haberse desconectado la bobina. Esa es la idea. La aplicación de unos y otros, bueno, pues lo podemos ya ver en los distintos circuitos. Yo, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el temporizador a la desconexión. Tenéis un temporizador a la desconexión en el alumbrado de escalera normal y corriente de los portales. Esos que no van con, los que van con sensores ahora, esos ya no. Me refiero a los que ha habido de siempre, de toda la vida. Que yo le doy al pulsador y las luces se encienden instantáneamente. Pero quito el pulsador, dejo de pulsar el pulsador y las luces siguen encendidas. Y luego ya ellas solas se apagan. Eso es un temporizador a la desconexión. ¿Vale? Eso es un temporizador a la desconexión. Yo pulso y las lámparas se encienden. Dejo de pulsar y las lámparas no se apagan, siguen encendidas. Como aquí, siguen encendidas este tiempo de aquí, que veis aquí. Este tiempo que permanecen encendidas las lámparas. Y luego ellas solas, al cabo del tiempo, se apagan. El tiempo puede ser 2, 3 minutos, 4 minutos que se ajusta. Eso es un temporizador a la desconexión. El símbolo lo veis aquí, fijaros lo parecido que es, la bobina es también una bobina con un recuadro al lado. Pero en este caso el recuadro, en lugar de ser una crucecita, es un recuadro completamente relleno, dibujado totalmente. Y los símbolos, pues también los contactos. Los contactos igual, exactamente igual, lo veis aquí abajo. El abierto abierto y el cerrado cerrado. Y ahora la maneta se representa al revés que la anterior. Si antes era un círculo hacia la derecha, ahora es un círculo hacia la izquierda. Es casi una D. Solo le falta el palito, ¿lo veis? Una D de desconexión. Esto de la D y la C lo digo, no es una cosa muy formal, pero lo digo para que recordéis
cómo se dibuja un contacto a la desconexión, poniendo casi una forma de D en la maneta, o un contacto a la conexión, poniendo casi una forma de C. Bueno, poniendo una C, realmente. ¿Vale? Conexión, desconexión. Así se representan los contactos de un temporizador a la conexión y de un temporizador a la desconexión. Bien, vamos a ver algunos circuitos, algunas aplicaciones y algunos ejemplos que ya tengo yo también grabados para que veáis cómo funciona, sobre todo el funcionamiento. En cualquier caso, primero unas imágenes, unos dibujitos de los temporizadores. Fijaros, formalmente o físicamente, ¿cómo son los temporizadores? Bueno, pues por ejemplo aquí os pongo la imagen de dos temporizadores típicos. Un temporizador, el de la izquierda, es un temporizador del tipo electrónico. Aquí casi no se ve, pero se puede percibir el A1, ¿veis aquí que pone A1? ¿eh? Bueno, pues el A1, el otro A2 tiene que estar abajo, o este puede ser el B1, que puede ser la otra conexión. Y luego los contactos, que entre aquí y aquí abajo están ya los contactos. Es un temporizador electrónico completo, que tiene totalmente su bobina y tiene sus contactos. ¿Vale? Un temporizador electrónico. Y luego tenéis este otro de aquí, que esto es lo que vosotros vais a utilizar. No es un temporizador completo, es un bloque de contactos temporizados. No tiene bobina. Este no tiene bobina, solo tiene los contactos, el abierto y el cerrado, que son estos, aquí se ve el NC 55-56, nuevamente recordad los números 5 6, contactos especiales, normalmente cerrado. Y al otro lado que no se le ve es el contacto abierto. Es un bloque temporizado neumático. Esta rueda gorda que veis aquí es la que se ajusta para ajustar el tiempo. Aquí estaría el índice del tiempo y ajustamos aquí completamente entre 0,1 y 30 segundos. Lo tenéis ahí, 0,1 y 30 segundos. Voy a coger un temporizador de este tipo del armario para que también lo veáis aquí en clase y lo veáis también en casa, para que veáis cómo es y sobre todo cómo funcionaría, cómo se acoplaría al contactor o al relé. Voy a acercarme a la taquilla para sacarlo y que lo veáis. Este es el temporizador, el bloque de contactos temporizados que vamos a usar. Este en realidad no tiene ninguna bobina, solo tiene aquí los contactos, ¿vale? Estos dos tornillos de aquí. Lo veis aquí, lo voy a poner ahí para que también lo veáis vosotros. Y esta es la rueda con la que ajustamos el tiempo. Digamos, aquí arriba tiene el índice y con esta rueda ajustamos el tiempo. ¿Lo veis? Bien. Pues no tiene nada más que contacto abierto, contacto cerrado y contacto abierto, estos dos tornillos. Pero no tiene circuito de alimentación, no tiene bobina. ¿Por qué? Porque por esta parte tiene un acoplamiento mecánico, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Que es el que se acopla al contactor, que es este. A esta parte azul del contactor se acopla el acoplamiento mecánico este. Entonces, el contactor cuando se activa, que cierra esto de aquí cierra, ¿vale? Cuando se activa, tira de este contacto de aquí. ¿Vale? Y entonces se cierra el contactor. Voy a poner un poquito de tiempo para que lo veáis y en silencio, a ver si lo podéis escuchar. A ver, voy a poner un segundo y tal, a ver si se puede escuchar el clic. Yo voy a tirar de aquí abajo. Voy a hacerlo otra vez, pues no sé si lo habéis oído. El contactor tira de esto y entonces se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un contactor y un bloque de contactos temporizados. Se acopla así, ¿eh? Queda acoplado de esta forma. Entonces, aquí tenemos un contactor que tiene un circuito de alimentación, su bobina A y B, y luego tiene una serie de contactos. Los contactos normales, instantáneos, que tiene de manera regular, y estos dos de aquí, que son temporizados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un contactor cuya bobina la vamos a representar como la bobina de un temporizador, y luego los contactos que tenga, unos van a ser normales y otros van a ser temporizados. Y así los dibujaremos en nuestro esquema. Entonces, eso es el temporizador que vamos a utilizar nosotros. No es realmente un temporizador, sino que es un contactor al cual le acoplamos una serie de contactos temporizados. ¿Seguimos?
Y ¿cómo se va a seguir? Con circuitos. Un circuito tan simple como una lámpara de encendido retardado. ¿Lo veis ahí? La bobina de un temporizador que cuando se cierra el interruptor actúa el contacto un tiempo después. Vamos a ver cómo funciona esto. Le doy marcha y le doy el interruptor y veis que el contacto tarda un tiempo en conectarse y al pasar ese tiempo se conecta. ¿Vale? Quito el interruptor y se desconecta instantáneamente. ¿Vale? Lo veis ahí, ¿no? Vuelvo al interruptor, quitarle un tiempo y se conecta. ¿Vale? Temporizador a la conexión. El ejemplo del temporizador a la desconexión. Apagado, retardado de la lámpara. Temporizador a desconexión. Vamos a verlo ahora. Temporizador a desconexión es este. Pues es muy sencillo porque esto se ve muy fácil. Le doy marcha. Cuando yo cierre el interruptor, la lámpara va a funcionar instantáneamente y se queda encendida. Ya está, como uno normal. Pero ahora, cuando yo desconecte, la lámpara no se apaga, tarda un tiempo. ¿Vale? Es el temporizador a la desconexión. Repito, doy el interruptor, la lámpara se conecta, quito el interruptor y la lámpara tarda un tiempo en desconectarse después de haberse desconectado la bobina. ¿Vale? Lo de los temporizadores lo voy a dejar aquí. ¿Eh? Pero hay una cosa, es el segundo esquema de la práctica que me dejé ayer por explicar. El primer esquema era mando simple, desde una caja de pulsadores. Marcha y paro. En una misma cajita, en una marcha paro y está en un lugar. Desde ahí lo podemos poner en marcha y desde ahí lo podemos parar. ¿Cómo haríamos el mando múltiple de este tipo? Pues el mando múltiple lo tendríamos que hacer con más cajas de pulsadores de marcha paro. Porque yo quiero tener, por ejemplo, poder trabajar, si estamos con un compresor general, pues poner en marcha desde aquí o desde la habitación de al lado. ¿Vale? Para eso necesito también un marchaparo, que es lo que decía ayer, a pesar de que son dos pulsadores, es un único punto de mando. Uno para marcha y otro para paro. Lo necesito para poder poner en marcha y paro. Eso es por definición un único punto de mando. Entonces necesito dos cajas de pulsadores. Entonces aquí el motor está actuando con dos cajas de pulsadores. Una caja que sería el pulsador, la caja 1, con el marcha EA1 y, la caja A, con paro A y marcha A, y la caja B, con paro B y marcha B. ¿Por qué este esquema que parece así una escalera? ¿No? Porque en principio, si yo parto de este de aquí, de este esquema de aquí, de la izquierda, pues ¿cómo lo pondría? Pues si no pienso en ese otro tan complicado, ¿por qué complicarme la vida? Pondría el segundo pulsador de marcha en paralelo con esto y el segundo pulsador de paro en serie con esto. Es decir, haría este circuito para no complicarme la vida. En principio se me ocurriría esto. Bueno, aquí en lugar de un motor he puesto una lámpara. Esta parte de la izquierda, si no quería hacerle caso, no la hagáis. Pero bueno, esto sería un circuito trifásico con el motor y tal. Digamos, aquí la fuerza es la conexión de una lámpara con el contactor K. Pero bueno, lo que decía, si yo quiero meter una segunda caja de pulsadores, pues metería el pulsador de marcha en paralelo y el pulsador de paro aquí. Y esto funciona. Ahora vamos a ver. Yo doy cualquier marcha, doy A y se pone en marcha, doy B y se pone en marcha. Y si está en marcha, yo puedo parar desde A o puedo parar desde B. ¿Vale? Ese es el circuito que se me ocurriría por simpleza y por funcionalidad. Con un solo pulsador lo ponemos en paralelo con la otra alimentación y en serie del cerrado, pues en la otra caja de pulsadores también en paralelo y en serie. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cada caja de pulsadores va a tener 4 hilos. Una le van a llegar 4 hilos y otra le van a llegar 3. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo haría yo esto. Yo voy a coger un pulsador abierto y un pulsador cerrado. Aquí hay una caja de pulsadores. La caja B. Y resulta que la caja A está pues en otro sitio, aquí. Tenemos aquí a la izquierda la caja A con su marcha paro y a la derecha la caja B con su marcha paro. Entonces nosotros, a ver si nos imaginamos esto, que la caja B está aquí y la caja A está en aquella otra esquina, a 25 metros. Entonces cuando yo vaya a montar este circuito que pone aquí, este circuito aquí, me doy cuenta que la caja B puedo hacer aquí una conexión entre el paro y marcha. Voy a hacerlo. Cojo el conductor.
hago una conexión entre paro y marcha, que eso se hace dentro de la cajita. Un trozo de hilo que es nada, chiquitito, y luego si quiero sacar de ahí, pues sacaré un hilo de ahí hacia afuera, ¿vale? Otro hilo que viene de aquí hacia afuera y otro hilo que viene de aquí hacia afuera. A esta caja le llegan 3 hilos, ¿vale? Pero esta caja de aquí, la caja A, vemos que no hay ningún punto común entre el de paro y el de marcha. Por lo tanto, yo no puedo poner estos dos juntos, bajo ningún concepto. Entonces, a esta caja de aquí le van a llevar pues 4 hilos. Saldrá un hilo de aquí, saldrá otro hilo de aquí, saldrá otro hilo de aquí y saldrá otro hilo de aquí. ¿Vale? Y lo que es más, si yo voy metiendo más cajas de marcha paro, porque esto es un sistema doble, pero si tengo un sistema triple, cuádruple, tal, y utilizo el mismo criterio, poner pulsadores de marcha en paralelo aquí y de paro aquí en serie, ¿vale? Pues me encuentro que a cada caja le llegan 4 hilos, porque solamente tiene punto común esta primera, ¿vale? Están aquí juntitos los dos. Y a esta primera sí que le llegan 3 hilos, pero a todas las demás le llegarían 4 hilos. 4 hilos por 25 metros, bueno, pues serían 25 metros, un hilo más. Depende de los 25 metros de hilo. Si son varios pulsadores, pues son más metros. Entonces, el montaje que yo os he propuesto es lo mismo, cumple la misma función, pero de forma que a cada caja solo le llegan 3 hilos. Independientemente del número de cajas que pongamos. El esquema es este. Fijaros bien en el montaje. La caja B tiene un punto común entre marcha y paro. Y aquí la caja A también tiene un punto común entre marcha y paro. ¿Vale? Si yo quisiera poner otra caja más, cogería otra configuración de esta, marcha y paro, así, con un punto común, y lo pondría aquí, a partir de esta, y el contacto de autoalimentación siempre en paralelo con el último pulsador de marcha paro. O sea, con un último pulsador de marcha. ¿Vale? Es decir, ¿esto cómo lo extenderíamos? Por ejemplo, esas son dos cajas de pulsadores, y efectivamente ya veo que hay un punto común entre marcha paro y otro punto común entre marcha paro. Si yo quiero poner otro marcha paro, ese marcha paro lo pondría en paralelo con este pulsador de marcha, ¿vale? Igual que esto está en paralelo con este pulsador de marcha, la última caja de pulsador de marcha paro lo pondría en paralelo con el pulsador de marcha y el contacto de autoalimentación le pondría en paralelo solamente con el último pulsador de marcha. Se vería esto una especie de escalera sucesiva. De manera que yo siempre tengo un punto común entre el pulsador de marcha y el pulsador de paro. Si hay 4 cajas, una aquí, otra aquí, otra aquí, a cada caja le llegan 3 hilos. Esto es un montaje múltiple a 3 hilos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo funciona uno y otro. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la caja a 3 hilos y esta es a 2 hilos. Vamos a ver que el de 2 hilos ha funcionado. Puedo poner en marcha y parar de cualquier sitio. Y aquí vamos a ver que también funciona. Puedo poner yo en marcha desde aquí. Lo puedo parar desde aquí o desde aquí. Y puedo poner en marcha desde aquí. Y lo puedo parar desde aquí o desde aquí. ¿Vale? La clave está en que con cualquier pulsador de marcha yo puedo conectar el relé, la bobina, y con cualquier pulsador de paro están todos en serie con la autoalimentación. ¿Vale? Yo doy aquí, y fijaros bien, o donde sea, cómo está en serie con la autoalimentación. ¿Cuál sería el problema? Pero el problema mínimo que sería que alguien de aquí y al mismo tiempo alguien quiera estar parándole por aquí. ¿Vale? No cumple el objetivo absoluto y total de prioridad a la desconexión. Ese es el pequeño problema que hay. Pero es un problema que normalmente tiene poca importancia cuando estamos tratando de sistemas que tienen una longitud grande. Entonces, si eso tiene importancia, nos tenemos que ir normalmente al otro montaje. ¿Vale? Pero normalmente ese aspecto no tiene importancia. Lo que me importa es que yo pueda gobernar el motor desde cualquiera de los dos sitios, desde cualquier sitio. Y desde cualquier sitio se demuestra que puedo poner en marcha y parar el motor desde cualquier sitio. ¿Vale? El problema surge, ya digo, cuando simultáneamente en uno está pulsando marcha y otro paro. Y además, cuando se da esta, porque si se da la otra no hay problema. Si da otra circunstancia, que el de esta caja pulsa marcha y otro pulsa paro, pues hay prioridad al paro. ¿Vale? Solamente tenemos el problema
El pequeño problema, ya digo, transitorio o especial, cuando este pulsa marcha, este está pulsando marcha y ese está pulsando para a la vez. Que esto funciona. ¿De acuerdo? Pero, ya digo, es un problema que no tiene demasiada importancia. Bueno, lo digo esto porque ya quedan los dos esquemas explicados para cuando tengáis que hacer el montaje de arranque desde un punto de control o desde dos puntos, o lo que es lo mismo, el mando indirecto simple biestable, indirecto simple y biestable, y el indirecto múltiple y biestable. ¿Vale? Es un poco toda esta historia. Y bueno, con esto ya damos por terminada la clase de SEN de hoy.